En la recepción de un hotel de lujo, ningún empleado lograba comunicarse con la empresaria china, hasta que la conserje negra le habló en su idioma nativo. Esa señora oriental ha estado obstaculizando el trabajo de recepción durante más de 40 minutos, exclamó Laura Pérez, administradora del exclusivo Hotel Gran Plaza, haciendo gestos exagerados mientras tres intérpretes profesionales se observaban mutuamente con total desesperación. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. La empresaria millonaria china Mei Li permanecía quieta como una escultura de piedra, con sus ojos reflejando una combinación explosiva de irritación y desdén que iban en aumento. Su secretaria personal escribía nerviosamente en su dispositivo móvil, seguramente cancelando citas multimillonarias que dependían específicamente de esa reservación. Cerca de la entrada del lobby, María García limpiaba silenciosamente el piso de mármol italiano, observando cada detalle de aquella situación incómoda que se desarrollaba desde hacía casi 60 minutos. A los 32 años, ella había aprendido a volverse prácticamente invisible durante sus 6 años como trabajadora de limpieza en ese hotel de 5 estrellas. «Señor Rodríguez, contacte a alguien adicional», le ordenó Laura al portero, quien ya transpiraba notoriamente. Esta circunstancia se está transformando en un escándalo internacional. El tercer intérprete, especialista en idiomas, movió la cabeza negativamente, vencido. Ella no comprende mandarín, ni coreano, ni tailandés. He probado todo, pero simplemente nos desestima como si fuéramos transparentes. María dejó de limpiar el suelo por algunos momentos y observó a la ejecutiva china con una expresión indescifrable. Algo en su mirada revelaba una comprensión profunda que ninguna otra persona en la recepción parecía tener, como si ella fuera la única en el salón que realmente comprendía lo que estaba ocurriendo. Laura Pérez caminaba inquieta de un extremo al otro. Sus costosos zapatos de tacón resonaban agresivamente en el piso que María acababa de pulir. Si no solucionamos este problema en los próximos 15 minutos, me veré obligada a cancelar la reserva de la suite presidencial. Imaginen las pérdidas financieras para el establecimiento. La señora Li posee una de las corporaciones tecnológicas más grandes del planeta, le murmuró el recepcionista Carlos a su colega. Si ella se retira insatisfecha, nuestro prestigio internacional quedará arruinado. La china finalmente habló expresándose rápidamente en su lengua materna y gesticulando con elegancia controlada. Los intérpretes se miraron completamente confundidos mientras Laura Pérez ponía los ojos en blanco con impaciencia cada vez más evidente. Fue precisamente entonces cuando María se irguió lentamente dejando el trapo de limpieza junto al recipiente. Sus movimientos eran calculados y precisos, como alguien que había tomado una decisión muy significativa después de observar cuidadosamente toda aquella situación humillante. Durante años, ella había presenciado incontables escenas similares en ese ambiente elitista, siempre manteniéndose en silencio mientras personas poderosas maltrataban a empleados menos privilegiados. Pero esta ocasión algo diferente brillaba en su mirada decidida. Lo que nadie en ese lujoso vestíbulo podía suponer era que María García guardaba un secreto lo suficientemente poderoso como para transformar esa crisis diplomática en algo completamente inesperado y que su intervención desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre la dinámica de poder de ese hotel. Si te está gustando esta historia de superación y tienes curiosidad por descubrir el extraordinario secreto que oculta María, no olvides suscribirte al canal para seguir cómo una simple empleada de limpieza está a punto de revolucionar este hotel completamente. Se me ha acabado la paciencia. Laura Pérez golpeó con el puño la superficie de mármol, haciendo que todos los trabajadores se encogieran. Esa mujer asiática está convirtiendo mi establecimiento en una burla internacional. Mei Li permanecía digna e imperturbable, pero María observó cómo sus puños se cerraban discretamente con cada palabra irrespetuosa. La empresaria claramente comprendía mucho más inglés de lo que aparentaba. Su expresión revelaba no solamente frustración lingüística, sino una profunda indignación por la manera grosera en que la estaban tratando. «Señorita Pérez», intervino el recepcionista nerviosamente, «quizás deberíamos intentar un método más». ¿Más qué? Laura se giró sobre sus talones con los ojos chispeantes de ira. «Ya he perdido 2 horas de mi horario con esta situación ridícula. Si ella no puede expresarse en inglés, no debería hospedarse en un hotel estadounidense de primera clase». María sintió un familiar ardor en el pecho, la misma sensación que experimentaba cada vez que presenciaba ese tipo de arrogancia disfrazada de profesionalismo. Sus manos apretaron con más fuerza el mango de la escoba, recordando innumerables situaciones similares en las que había sido tratada como un objeto por los huéspedes adinerados.
La gerente continuó con su discurso, ahora gesticulando dramáticamente ante la pequeña multitud de curiosos que se había formado en el vestíbulo. Miren, una de las suites más costosas del hotel, ocupada por alguien que ni siquiera es capaz de solicitar una toalla adicional. Fernando, por favor, modera tu voz, susurró el conserje avergonzado por la escena pública que se estaba creando. Pero Laura Pérez estaba completamente descontrolada, alimentada por la arrogancia de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por su comportamiento. No, basta de ser políticamente correctos. Esta es una compañía estadounidense y si la gente desea nuestros servicios premium, al menos deben hablar nuestro idioma. Fue en ese instante cuando María tuvo un vívido recuerdo de su propia experiencia algunos años atrás. Ella había sido despedida injustamente de su anterior empleo en una compañía de limpieza, precisamente por defender a una compañera latina que estaba siendo humillada por no hablar inglés perfectamente. La amarga ironía era que María dominaba 5 idiomas con fluidez, un conocimiento adquirido durante sus años como intérprete voluntaria en organizaciones humanitarias, un pasado que había ocultado deliberadamente para conseguir este trabajo básico cuando estaba desesperada. Quizás deberíamos contactar a seguridad, sugirió Laura con malicia calculada, observando a Meli como si fuera una intrusa no deseada. Si ella no puede comunicarse adecuadamente, claramente no pertenece a este establecimiento. La velada amenaza resonó en el vestíbulo, provocando murmullos incómodos entre los observadores. Meli levantó ligeramente la barbilla, su postura revelando una dignidad inquebrantable que contrastaba brutalmente con la vulgaridad de la situación. María observó todo con creciente indignación, recordando cómo había aprendido chino durante 2 años, trabajando como voluntaria en un centro comunitario que atendía a inmigrantes asiáticos. Había dedicado noches enteras a estudiar no solo el idioma, sino también las sutilezas culturales, motivada por una genuina pasión por ayudar a personas que se enfrentaban a barreras similares a las que ella misma conocía íntimamente. ¿Sabes lo que más me irrita?, continuó Laura con su tóxico discurso, ahora claramente exhibiéndose ante los invitados que observaban. Es esa presunción de que debemos adaptarnos a ellos, cuando en realidad son ellos los que deberían esforzarse por encajar en nuestra cultura. El asistente de Meili finalmente perdió la paciencia y comenzó a hablar rápidamente en chino con su jefa, gesticulando hacia la salida. Era obvio que estaban considerando cancelar la reserva y buscar otro hotel, lo que supondría una pérdida económica catastrófica y un escándalo internacional para el Gran Plaza. María sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era solo indignación pasiva, sino una determinación creciente que había aprendido a cultivar a lo largo de años enfrentándose a prejuicios en diversos entornos. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Mei durante un instante casi imperceptible. Ambas mujeres compartieron un entendimiento silencioso sobre lo que realmente estaba sucediendo en aquel vestíbulo. La empresaria china le susurró algo a su asistente que inmediatamente comenzó a escribir en su teléfono, probablemente cancelando no solo la estancia, sino también los contratos millonarios que su empresa estaba negociando con socios estadounidenses con sede en esta ciudad. Laura Pérez, completamente ajena a las consecuencias financieras de su ignorancia, continuaba con su exhibición de intolerancia, sin darse cuenta de que cada palabra arrogante estaba siendo catalogada mentalmente por María, una mujer que había aprendido que a veces la verdadera fuerza se manifiesta en el momento exacto en que los demás esperan nuestra sumisión. Mientras la tensión en el vestíbulo llegaba a un punto crítico y Laura Pérez se preparaba para su próxima humillación pública, algo extraordinario comenzó a brillar en los ojos de María García. No era resignación ni miedo, sino el tipo de determinación silenciosa que nace cuando alguien finalmente decide que ha llegado el momento de convertir años de injusticias sufridas en una lección que nadie olvidaría jamás. María García había tomado una decisión. Dejó discretamente el paño de limpieza sobre el carrito y caminó con pasos medidos hacia el grupo que rodeaba a Meili. Sus movimientos eran calculados como alguien que había ensayado mentalmente ese momento durante años. «Disculpe», dijo suavemente, dirigiéndose directamente a la empresaria china. Su voz era baja, pero había algo en su tono que hizo que varias cabezas se volvieran. Laura Pérez se giró sobre sus talones con los ojos brillando de indignación absoluta. «Perdón, está interrumpiendo una situación crítica de atención al cliente. Vuelva a sus funciones inmediatamente». Pero María no apartó la mirada de Meili. En un chino perfecto, con un acento de Pekín que revelaba años de profundo estudio de la cultura, dijo suavemente: «Lisan, gomen nasai, konofunit sukureta nataga ariasu». El silencio que siguió fue ensordecedor. Meili parpadeó varias veces como si no pudiera procesar lo que acababa de oír.
Su expresión cambió por completo, pasando de la frustración al alivio genuino y luego a una profunda curiosidad al observar a esa mujer negra hablando su idioma con una perfección que pocos extranjeros lograban dominar. «¿Anata wachugo kuboga de Kiru no desuka?», preguntó Mei con voz que revelaba su asombro absoluto. Ella quería saber cómo María hablaba chino con tanta fluidez. «Ay, tsukose de kimasu», respondió María modestamente, diciendo que hablaba un poco, aunque era obvio que su competencia iba mucho más allá de lo básico. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Laura Pérez estaba completamente paralizada, con la boca abierta en señal de absoluto asombro. Los traductores profesionales se miraron entre sí avergonzados, dándose cuenta de que una simple empleada de limpieza había logrado en segundos lo que ellos no habían conseguido en horas. «Eso es imposible», exclamó Laura finalmente, recuperando la voz, pero ahora con un tono de pánico. Usted no puede simplemente. ¿Cómo es posible que una empleada de limpieza? Me interrumpió a Laura con un elegante gesto de la mano y se dirigió de nuevo a María en chino. ¿Doko de chubo kubo wo narata no desuka? Anata no utsukushi. María sonrió discretamente. La empresaria le estaba preguntando dónde había aprendido chino y elogiando su pronunciación, que le parecía muy bonita. Pekín no daigaku de ikimasita. Mata chuboku no bunka ga daisuki desu. La respuesta de que había estudiado en una universidad de Pekín y que le encantaba la cultura china hizo que los ojos de Mei se iluminaran por completo. Era evidente que María no solo hablaba el idioma, sino que comprendía profundamente los matices culturales. Laura Pérez estaba sufriendo lo que solo podía describirse como un colapso nervioso en directo. «Esto no puede estar pasando. Eres empleada de limpieza, ni siquiera deberías estar hablando con los huéspedes». En ese momento, Miguel Sánchez, el conserje senior y único otro empleado negro en un puesto directivo en el hotel, se acercó discretamente. Él había observado toda la escena y sus ojos revelaban una mezcla de admiración y preocupación genuina por María. «Señorita García», intervino Miguel diplomáticamente, «quizás deberíamos dejar que la situación se resuelva por sí sola. Parece que por fin están atendiendo adecuadamente a nuestra huésped». «¿Atendiendo? ¿Una limpiadora?». Laura estaba perdiendo por completo el control profesional. «Miguel, ¿estás viendo esto? Esta persona está montando un escándalo internacional». Mei Li, que había entendido perfectamente cada palabra en inglés, miró a Laura con una expresión gélida que hizo que el aire a su alrededor pareciera más frío. En un inglés claro y preciso, con solo un ligero acento, ella dijo: «La única persona que está armando un escándalo aquí es usted, señorita». El impacto fue instantáneo y devastador. Laura Pérez se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo. Tú hablas inglés todo el tiempo». «Fluidamente», confirmó Mei con la voz cargada de desdén controlado. «Y entiendo perfectamente cada insulto racista y xenófobo que ha salido de tu boca durante las últimas 2 horas». La comprensión comenzó a extenderse por el vestíbulo como ondas de choque. Los huéspedes que habían presenciado la humillación pública comenzaron a susurrar entre sí, sus expresiones cambiando gradualmente de la vergüenza a la indignación por el comportamiento de Laura. Miguel Sánchez dio un paso adelante colocándose discretamente al lado de María. «Señorita García», dijo formalmente usando su apellido por primera vez en años, «le agradezco su ayuda en esta delicada situación». María asintió respetuosamente, pero había algo nuevo en sus ojos. Ya no era la resignación de alguien acostumbrado a ser invisible, sino la silenciosa determinación de quien finalmente había decidido que había llegado el momento de mostrarse tal y como era. «Li-san», continuó María en chino, «si me lo permite, me gustaría aclarar algunos malentendidos sobre su reserva. Creo que podemos resolverlo todo rápidamente». Mei asintió con sincera gratitud, pero también con una creciente curiosidad por aquella mujer extraordinaria que había salido de las sombras justo cuando más la necesitaban. Laura Pérez, al darse cuenta de que había perdido por completo el control de la situación, intentó desesperadamente recuperar su autoridad. «María García está oficialmente suspendida. Abandone sus funciones inmediatamente». La amenaza resonó en el vestíbulo, pero esta vez no tuvo el efecto esperado. María miró directamente a Laura y todos los presentes pudieron ver cómo algo cambiaba en tiempo real. No era miedo ni sumisión, sino el tipo de poder silencioso que surge cuando alguien decide finalmente dejar de ocultar quién es en realidad. «Lo entiendo perfectamente, señorita Pérez», respondió María con una calma que rayaba en lo sobrenatural.
Pero antes de retirarme, me gustaría asegurarme de que nuestra invitada sea tratada con el respeto que se merece. Lo que Laura Pérez no podía ver, cegada por su arrogancia y sus prejuicios, era que cada palabra irrespetuosa, cada gesto discriminatorio había sido cuidadosamente observado no solo por María, sino también por Meili, una mujer cuya influencia internacional podía convertir ese próspero hotel en historia antigua con una sola llamada telefónica. Mientras la tensión en el vestíbulo llegaba a un punto crítico y Laura Pérez se preparaba para intensificar aún más su campaña de humillación, algo extraordinario comenzaba a gestarse en el aire. No era solo una empleada defendiendo a una huésped, sino el comienzo de una transformación que revelaría la verdadera naturaleza de cada persona presente en ese momento decisivo, demostrando que a veces la persona más poderosa en el entorno es precisamente aquella a la que todos han decidido ignorar. El vestíbulo del Gran Plaza se había convertido en un teatro donde Laura Pérez estaba a punto de descubrir que había elegido los adversarios equivocados para su exhibición de prejuicios y arrogancia. Meili sacó elegantemente su teléfono y activó la grabadora que había estado funcionando discretamente durante toda aquella humillación pública. «Señorita Pérez», dijo con voz fría, «me gustaría aclarar algunas cosas sobre mi identidad antes de que termine esta conversación». Laura estaba visiblemente entrando en pánico. Su rostro alternaba entre el rojo de la ira y el blanco del terror creciente. «Yo no entiendo lo que está pasando aquí. Esta situación está completamente fuera de control. Mi nombre completo es Meili, presidenta ejecutiva del iTechnology International», continuó la empresaria, su voz resonando en el vestíbulo, ahora completamente silencioso. «Nuestra empresa tiene contratos de alojamiento corporativo por valor de $12 millones anuales con cadenas hoteleras estadounidenses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel Sánchez, el conserje senior, cerró los ojos momentáneamente, dándose cuenta de la magnitud de la catástrofe que Laura había creado. Los demás empleados se miraron entre sí con expresiones de horror creciente. «Además», continuó May implacablemente, «soy miembro del Consejo de Turismo Internacional que certifica establecimientos para huéspedes ejecutivos asiáticos. Una recomendación negativa por mi parte podría suponer la cancelación de contratos que mueven decenas de millones de dólares al año». Laura Pérez comenzó a temblar visiblemente, comprendiendo por fin que no estaba tratando con una turista cualquiera, sino con alguien que tenía el poder suficiente para destruir por completo la reputación del hotel con una sola decisión. Pero lo más importante, May alzó ligeramente la voz, asegurándose de que todos en el vestíbulo pudieran oírla claramente, es que durante las últimas 2 horas he grabado cada palabra prejuiciosa, cada gesto discriminatorio y cada muestra de xenofobia que ha salido de su boca. Eso no puede ser legal», balbuceó Laura desesperadamente. «No se pueden grabar conversaciones sin consentimiento». Miguel Sánchez dio un paso al frente con voz profesional pero firme. «De hecho, señorita Pérez, en áreas públicas como el vestíbulo del hotel no existe la expectativa legal de privacidad. Todas nuestras cámaras de seguridad también grabaron el incidente completo». La realidad golpeó a Laura como un tsunami devastador. No solo sus palabras habían sido grabadas, sino también filmadas por el sistema de seguridad del propio hotel, creando pruebas irrefutables de su conducta discriminatoria. Meili tocó la pantalla de su teléfono con movimientos precisos. «Ya he enviado copias de esta grabación a las oficinas de turismo de 4 países, a la Dirección Nacional de esta cadena hotelera y a mi equipo de relaciones públicas en Shanghái». «No», gritó Laura, perdiendo por completo la compostura profesional. «No puede destruir mi carrera por un malentendido». «¿Malentendido?», dijo finalmente María García con una autoridad en la voz que nadie en el hotel había oído antes. «Señorita Pérez, llevo 6 años trabajando en este hotel y he sido testigo de innumerables situaciones similares. La diferencia es que hoy su víctima tenía poder para defenderse». May asintió respetuosamente a María antes de continuar con su devastador contraataque. «Señora García, me gustaría que supiera que me he tomado la libertad de investigar su historial profesional mientras observaba cómo se desarrollaba la situación». Laura Pérez parecía estar sufriendo un colapso nervioso total al darse cuenta de que había perdido por completo el control de la situación y que cada segundo que pasaba solo empeoraba su posición. «He descubierto que tiene formación en lingüística con especialización en culturas asiáticas. Ha trabajado como intérprete voluntaria en organizaciones humanitarias y habla 5 idiomas con fluidez». Continuó May dirigiéndose a María con respeto genuino. «Es exactamente el tipo de profesional que mi empresa busca para expandir nuestras operaciones en Estados Unidos». El impacto en los rostros de todos los empleados presentes fue instantáneo.
Durante años, María había sido tratada como mano de obra desechable, cuando en realidad tenía cualificaciones que la mayoría de los gerentes del hotel ni siquiera soñaban con tener. Miguel Sánchez miró a Laura con una expresión que mezclaba incredulidad y profunda decepción profesional. Señorita Pérez, no solo ha humillado a una de nuestras huéspedes más importantes, sino que también ha desperdiciado un talento excepcional que teníamos delante de nuestras narices. Laura estaba ahora completamente desesperada, tratando de encontrar alguna forma de salvar su carrera en ruinas. Puedo explicarlo, fue un momento de estrés. ¿No quise decir? Dijiste exactamente lo que dijiste, la interrumpió May fríamente. Y gracias a la tecnología moderna, tus verdaderas opiniones sobre las personas que consideras diferentes ahora están documentadas de forma permanente. El teléfono de Laura comenzó a sonar insistentemente. Era claramente su supervisor superior, probablemente ya al tanto de la catástrofe internacional que ella había creado. Las manos le temblaban tanto que apenas podía contestar la llamada. «Hola». Su voz salió como un susurro ahogado. «Sí, señor Ramírez, ¿puedo explicarlo?» «No, señor, no sabía que ella era». Mientras Laura intentaba desesperadamente justificarse por teléfono, May se volvió hacia María con una propuesta que cambiaría su vida por completo. «Señora García, me gustaría ofrecerle un puesto como coordinadora de relaciones interculturales en nuestra filial estadounidense. El salario inicial sería de $90,000 anuales, más prestaciones completas». El silencio en el vestíbulo era absoluto. María había pasado de ser una empleada de limpieza invisible a ejecutiva internacional en cuestión de horas, todo porque tuvo el valor de hacer lo correcto en el momento adecuado. Laura Pérez colgó el teléfono con el rostro completamente pálido. Me han despedido», anunció la sala vacía con la voz entrecortada. «Despedida con causa justificada. Nunca volveré a trabajar en la industria hotelera». Se había hecho justicia de forma completa y devastadora. Laura no solo había perdido su trabajo, sino también su reputación profesional, sus referencias y cualquier posibilidad de continuar su carrera en el campo que había elegido. Mientras tanto, María estaba siendo reconocida por fin por el talento excepcional que siempre había tenido. Mientras Laura Pérez recogía sus pertenencias bajo las miradas de desprecio de los mismos compañeros que antes la admiraban, una sola pregunta flotaba en el aire cargado de tensión de aquel vestíbulo transformado. ¿Era posible que una sola demostración de valentía y dignidad pudiera reescribir por completo las reglas de poder y respeto que habían gobernado ese entorno durante décadas, demostrando que a veces la verdadera revolución comienza con alguien que simplemente se niega a permanecer invisible cuando es testigo de una injusticia? 6 meses después, María García estaba sentada en su oficina en la planta ejecutiva del Technology International, contemplando a través de las ventanas panorámicas la espectacular vista de la ciudad que antes solo conocía desde el punto de vista de quien limpiaba baños y pasillos. Su transformación había sido completa e inspiradora. Como coordinadora de relaciones interculturales, ella ya había implementado programas de diversidad en 2 empresas asociadas, creado puentes comerciales entre comunidades antes marginadas y el mundo corporativo, y desarrollado protocolos de formación cultural que se convirtieron en referencia nacional. María, la reunión con los ejecutivos chinos está confirmada para las 3 en punto, anunció su asistente Miguel Sánchez, que había dejado el Gran Plaza para trabajar como su mano derecha en la nueva empresa. La asociación entre ellos había resultado extraordinaria. 2 personas que comprendían profundamente el valor de reconocer el talento oculto. «Perfecto, Miguel. ¿Y cómo está nuestra nueva becaria?», preguntó María, refiriéndose a una joven latina que ella había descubierto trabajando como camarera en otro hotel, que hablaba 4 idiomas con fluidez pero que era completamente ignorada por la dirección. «Está prosperando más allá de todas las expectativas», sonrió Miguel, tal y como usted predijo que sucedería. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Laura Pérez estaba sentada en un pequeño apartamento deteriorado, hojeando periódicos en busca de cualquier oportunidad de empleo. Su despido del Gran Plaza se había convertido en un escándalo nacional después de que Melly difundiera las grabaciones de su conducta discriminatoria. La reputación de Laura había quedado completamente destruida. Ningún hotel de prestigio aceptaba ni siquiera evaluar su currículum. Su familia se había distanciado tras la exposición pública de sus prejuicios, y ella había perdido no solo su carrera, sino también su identidad social y financiera. Las redes sociales seguían recordando regularmente sus comentarios xenófobos, convirtiéndola en un símbolo nacional de cómo los prejuicios y la arrogancia pueden destruir una vida en cuestión de horas. Cada intento de reconstruir su imagen profesional se topaba con el video viral que documentaba su completa humillación.
Mientras tanto, el Gran Plaza había experimentado una revolución cultural completa. La nueva administración, consciente del escándalo internacional que casi destruyó la reputación del hotel, implementó estrictos programas de diversidad e inclusión, capacitaciones obligatorias sobre sensibilidad cultural y políticas de promoción basadas exclusivamente en el mérito y la competencia. Meili se había convertido no solo en una huésped habitual, sino también en una inversionista minoritaria del hotel, lo que garantizaba que los cambios fueran permanentes y significativos. Su influencia había transformado el Gran Plaza en un modelo nacional de hospitalidad inclusiva y respetuosa. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de toda esta historia?, comentó May durante un almuerzo con María en su restaurante chino favorito. No fue solo haberte ayudado a encontrar tu verdadero lugar en el mundo, sino haber demostrado que cuando reconocemos y valoramos la diversidad genuina, todos salimos ganando. María asintió, recordando aquel momento decisivo en el vestíbulo del hotel cuando decidió que no seguiría siendo invisible ante la injusticia. Durante años creí que mi educación y mis habilidades no tenían valor porque las personas que me rodeaban se negaban a verlas. Descubrí que el problema nunca fui yo. ¿Y Laura Pérez?, preguntó May con curiosidad genuina, sin malicia. He oído que está trabajando como dependienta en unos grandes almacenes, respondió María sin mostrar satisfacción cruel. Espero sinceramente que ella haya aprendido algo valioso sobre el respeto y la humildad. La verdadera justicia no consiste en destruir a las personas, sino en crear oportunidades para que todos puedan crecer. Esa tarde, mientras María dirigía una videoconferencia con ejecutivos de 5 países diferentes, traduciendo y mediando negociaciones multimillonarias con la misma naturalidad con la que antes limpiaba suelos de mármol, ella reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado hasta allí. Su historia se había convertido en inspiración para miles de personas a través de las redes sociales, documentales y charlas motivacionales, no como una narrativa de venganza cruel, sino como prueba de que el verdadero poder reside en reconocer nuestro propio valor independientemente de la opinión de los demás. La lección más poderosa que María había aprendido y que ahora compartía con audiencias de todo el mundo era que la mejor respuesta al prejuicio no es el odio o la amargura, sino la excelencia incuestionable que obliga incluso a los más escépticos a reconocer la verdad. Laura Pérez había intentado humillarla, menospreciarla y hacerla invisible, pero acabó creando las circunstancias exactas que permitieron a María brillar con una intensidad que nunca habría descubierto en condiciones normales. A veces nuestros mayores enemigos nos hacen el favor involuntario de mostrarnos nuestra verdadera fuerza. Hoy, mientras María García lidera una de las divisiones más exitosas de una empresa internacional, Laura Pérez vive las consecuencias duraderas de haber confundido la posición social temporal con el valor humano real, demostrando que al final la verdadera victoria no está en destruir a quienes nos perjudican, sino en construir algo hermoso y significativo con las oportunidades que surgen incluso de las situaciones más injustas. La historia de María García se convirtió en un recordatorio poderoso de que cada persona tiene un valor intrínseco que no depende del reconocimiento externo, y que a veces las crisis más profundas son precisamente las que nos permiten descubrir nuestra verdadera grandeza. Años más tarde, cuando estudiantes universitarios le preguntaban cuál había sido el momento más importante de su transformación, María siempre respondía lo mismo. No fue cuando conseguí el trabajo de mis sueños o cuando Laura fue despedida. Fue ese instante en el vestíbulo cuando decidí que ya no seguiría permitiendo que la ignorancia de otros definiera mi valor como ser humano. El mensaje final de esta historia extraordinaria es que la verdadera revolución comienza cuando nos negamos a ser invisibles ante la injusticia, y que el poder más duradero no viene de humillar a quienes nos han lastimado, sino de demostrar con nuestra excelencia que siempre fuimos merecedores del respeto que se nos negó. Laura Pérez aprendió, de la manera más dura posible, que el prejuicio es un lujo que solo pueden permitirse aquellos que nunca enfrentan las consecuencias reales de sus acciones. Mientras tanto, María García demostró que la dignidad, el conocimiento y la bondad genuina siempre encuentran la manera de brillar, sin importar cuánto tiempo permanezcan ocultos en las sombras. Esta historia nos enseña que en un mundo lleno de Loures Pérez, necesitamos más Meli que reconozcan el talento donde otros solo ven diferencias, y más Marías García que tengan el valor de mostrar su verdadero ser cuando más se necesita. Al final, la verdadera transformación no fue solo profesional, sino profundamente humana, de empleada invisible a líder respetada, de víctima silenciosa a voz poderosa para el cambio, de persona menospreciada a ejemplo inspirador de que el mérito y la excelencia siempre prevalecen sobre los prejuicios y la arrogancia. Y así fue como una simple empleada de limpieza que se atrevió a hablar chino en el momento preciso cambió no solo su propio destino, sino también las reglas de un mundo que había decidido subestimarla. Si crees que esta historia no puede repetirse,
Suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.